Saludos, mi nombre es Eric Rafael Catacoralosa, estudiante de la carrera de Psicología. Presentaré los resultados de aplicación de los test de ansiedad y hábitos de vida. Para el curso de Psicología del Desarrollo Humano 2, a cargo del magíster Fernando Heredia González. Bueno, a continuación una pequeña introducción. En el presente informe se representan los resultados de la aplicación de dos formularios, ansiedad y estilos de vida. Respectivamente hablamos del inventario de ansiedad de Zoom y el cuestionario de hábitos de vida, que son aspectos a evaluar muy importantes en cualquier etapa, especialmente en la adultez tardía, pues debido a los cambios físicos y del medio que los rodea, se pueden ver afectados por cuadros de ansiedad y otros problemas. Esto por mucho también implica el estilo de vida que lleva. El objetivo de presentar el trabajo es de manera detallada, ¿no? Los resultados al procesar la data obtenida en ambos formularios, siendo la población de muestra 20 personas entre hombres y mujeres pertenecientes a la etapa de la adultez tardía. Esto abarca entre los 65 años en adelante, a los que se les aplicaron dichos formularios tanto virtual como físicamente. Bueno, en la descripción de los instrumentos utilizados, primero, el inventario de ansiedad de Zoom. La escala de autoevaluación de la ansiedad de Zoom comprende un cuestionario de 20 informes o relatos, cada uno referido a manifestaciones, características de ansiedad como síntomas y signos. Tenemos las fases de la escala de Zoom, que son, como mencioné anteriormente, 20 ítems con sus respectivos puntos, ¿no? Bueno, acá tenemos el índice de valoración de ansiedad. En una columna tenemos los puntos que se obtienen de la sumatoria del total cuando se elabora. Y al costado tenemos el índice EAD, que va a representar cada puntuación, ¿no? En el otro cuadro tenemos el índice EAD y su interpretación. Por ejemplo, si el índice EAD sale menos de 50, dentro de los límites normales. De 50 a 59, depresión leve moderada. De 60 a 69, depresión moderada intensa. De 70 a más, depresión intensa. Bueno, describiremos también el cuestionario de hábitos de vida, que consta de 10 ítems sencillos con respuestas dicotómicas. Significa que solo van a poder marcar sí y no, que nos ayudarán a conocer los estilos de vida de los evaluados, en este caso de los adultos mayores. Resultados. Tenemos para empezar el inventario de ansiedad de Zoom. Empezamos con la edad. Se observa en la tabla y figura número 1, las edades de los adultos mayores encuestados se encuentran entre 65 y 68 años, siendo en su mayoría 66 años, lo cual corresponde a un 35% del total de encuestados. Este 35% son 7 personas. En género, prevalece el género masculino con 55%, que son 11 personas, y 45% del género femenino, que son 9 personas. Bueno, empecemos con el primer ítem. Me siento más nervioso y ansioso que de costumbre. Se observa en la tabla y figura número 3 que la mayoría marcó a veces, representando un 50%, seguido de un 35%, nunca o casi nunca, y finalmente 15% indicó con bastante frecuencia respecto al ítem número 1. 2. Me siento con temor sin razón. Se observa en la tabla y figura 4 que la mayoría marcó a veces, representando un 60%, seguido de un 35% nunca o casi nunca, y finalmente un 5% indicó con bastante frecuencia respecto a este ítem. Número 3. Despierto con facilidad o siento pánico. Se observa en la tabla y figura número 5, la mayoría marcó a veces, representando un 60%, seguido de un 30% nunca o casi nunca, y finalmente un 10% indicó con bastante frecuencia respecto a este ítem. 4. Me siento como si fuera a reventar y a partirme en pedazos. Se observa en la tabla 6 y figura 6 que la mayoría marcó nunca o casi nunca, representando un 80%, seguido de un 20% indicó a veces con respecto a este ítem. 5. Siento que todo está bien y que nada malo pueda suceder. Se observa en la tabla y figura 7 que la mayoría marcó a veces, representando un 65%, seguido de un 35% que indicó con bastante frecuencia respecto a este ítem. 6. Me tiemblan las manos y las piernas. Se observa en la tabla y figura 8 que la mayoría marcó a veces, representando un 60%,
de un 35% nunca o casi nunca, y finalmente un 5% con bastante frecuencia. 7. Me mortifican los dolores de cabeza, cuello o cintura. Se observa en la tabla y figura 9 que la mayoría marcó nunca o casi nunca, representando un 50%, seguido de un 45% a veces y finalmente de un 5% indicó con bastante frecuencia. 8. Me siento débil y me canso fácilmente. Se observa en la tabla 10 y figura 10 que la mayoría marcó a veces, representando un 75%, seguido de un 15% nunca o casi nunca y finalmente 5% indicó con bastante frecuencia. 9. Me siento tranquilo y puedo permanecer en calma fácilmente. Se observa en la tabla y figura 11 que la mayoría marcó con bastante frecuencia, representando un 55%, seguido de un 30% a veces, un 10% siempre o casi siempre y finalmente 5% indicó nunca o casi nunca respecto a este ítem. 10. Puedo sentir que me late muy rápido el corazón. Se observa en la tabla y figuras 12 que la mayoría marcó a veces, representando un 70%, seguido de un 15% nunca o casi nunca, igualando un 15% que indicó también con bastante frecuencia. 11. Sufro de mareos. Se observa en la tabla y figura 13 que la mayoría marcó nunca o casi nunca, representando un 50%, seguido de un 45% a veces y finalmente 5% que indicó con bastante frecuencia respecto al ítem 11. 12. Sufro desmayos o siento que me voy a desmayar. Se observa en la tabla y figura 14 que el 100%, y esto es muy importante, el 100% de los encuestados marcaron nunca o casi nunca respecto a este ítem. Puedo inspirar y expirar fácilmente. Se observa en la tabla y figuras 15 que la mayoría marcó con bastante frecuencia, representando un 75%, seguido de un 20% siempre o casi siempre, y finalmente un 5% indicó nunca o casi nunca. ¿Se me adormecen o hincan los dedos de las manos y pies? Se observa en la tabla y figura 16 que tanto nunca o casi nunca como a veces representan un 50% respectivamente en el ítem 14. 15. Sufro de molestias estomacales o indigestión. Se observa en la tabla y figura 17 que la mayoría marcó a veces, representando un 70%, seguido de un 30% que indicó con bastante frecuencia respecto al ítem número 15. Orino con mucha frecuencia. Se observa en la tabla y figura 18 que la mayoría marcó a veces, representando un 70%, seguido de un 25% con bastante frecuencia y finalmente un 5% que indicó nunca o casi nunca. Generalmente mis manos están secas y calientes. Respecto a este ítem 17, se observa en la tabla y figuras 19 que la mayoría marcó nunca o casi nunca, representando un 65%, seguido de un 30% a veces y finalmente 5% que indicó siempre o casi siempre. 18. Siento bochornos. Se observa en la tabla 20 y figura 20 que la mayoría marcó nunca o casi nunca, representando 60%, seguido de un 35% a veces y finalmente un 5% que indicó con bastante frecuencia respecto a este ítem. 19. Me quedo dormido con facilidad y descanso durante la noche. Se observa en la tabla y figura 21 que la mayoría marcó con bastante frecuencia, representando un 50%, seguido un 35% a veces y un 10% siempre o casi siempre. Y finalmente, un 5% indicó nunca o casi nunca. Finalmente, 20. Tengo pesadillas. Se observa en la tabla y figura 22 que la mayoría marcó a veces, representando un 55%, seguido de un 25% con bastante frecuencia y finalmente un 20% indicó nunca o casi nunca. De esta manera se acaba el inventario de Zoom y pues llegamos al total, ¿no? Donde se hace la sumatoria de los puntajes de cada encuesta. Y pues los resultados son los siguientes. En la presente tabla y figura 23 se puede observar que el total de encuestados, de acuerdo a su puntaje ubicado en el índice EAD, presentado anteriormente en un cuadro, se encuentran dentro de límites normales, puesto que ninguno sobrepasa 50 en el índice EAD y lo máximo es 48. Este 48 va a representar un 5%, lo cual es solo una persona que ha estado, lo más alto que ha llegado ha sido a 48. Bueno, a continuación el cuestionario de hábitos de vida. La edad y el género van a coincidir porque son la misma población. Bueno, empezamos con los ítems. Toma desayuno todos los días. Se observa en la tabla y figura 26 algo muy positivo, que es que el 100% de los encuestados marcaron sí con respecto a este ítem. 2. Ingiere sus comidas en horarios regulares. Se observa en la tabla y figura 27 que la mayoría marcó sí, representando un 70%, seguido de un 30% que indicó no. Come otros alimentos entre comidas. Se observa en la tabla y figura 28 que la mayoría marcó sí, representando un 70%, seguido de un 30% que indicó no.
Últimamente ha subido o bajado de peso significativamente. Respecto a este ítem número 4, se observa que en la tabla y figura 29 la mayoría marcó sí, representando un 55%, seguido de un 45% que indicó no. Fuma. Respecto a este ítem número 5, se observa en la tabla y figura 30 que la mayoría marcó no, representando un 95%, mientras que solo un 5%, que representa a una sola persona en las encuestas, que indicó que sí, respecto a este ítem. Toma alcohol por lo menos una vez a la semana. Se observa en la tabla y figuras 31 que la mayoría marcó no, representando un 85%, mientras que un 15% indicó que sí. Este 15% son 3 personas, respecto a este ítem, ¿verdad? Y así se acaban los ítems del cuestionario de hábitos de vida. A continuación, pues, finalmente las conclusiones. Se puede concluir que en ambos formularios utilizados son de gran importancia y efectividad, cada uno al ámbito que le corresponde, y esto se ve reflejado en los resultados obtenidos y presentados en este informe. Se pudo observar que según los resultados obtenidos en el inventario de ansiedad de Zoom, el 100% de los adultos mayores encuestados se encuentran dentro de límites normales, lo cual es un indicador del control que se tiene sobre situaciones de ansiedad a las que pueden exponerse en su vida cotidiana, algo en lo que también influye en gran parte el apoyo del entorno familiar y social. En general, según los resultados obtenidos en el cuestionario de hábitos de vida, la mayoría de personas encuestadas presentan buenos hábitos frente a distintas características y situaciones que se puedan presentar en su vida diaria. Algo importante de mencionar son las horas de sueño, que son menores a las regulares. A pesar de esto, según los resultados, la mayoría asegura dormir bien y sin alteraciones. El ejercicio está muy presente en la mayoría de los encuestados, factor muy importante que beneficia su salud y va de la mano con una buena alimentación regular que presentan en general de acuerdo también a estos resultados. Finalmente, mencionar que es muy importante un estilo de vida saludable, pues también puede ayudar a combatir la ansiedad, asegurarse de dormir lo suficiente y hacer ejercicio, comer una dieta saludable y recurrir a la familia y los amigos de confianza para el apoyo. Bueno, también tengo los anexos. Se muestran ambos formularios aplicados tanto físicos como virtuales. Anteriormente se presentaron las imágenes de los test físicos y estos vendrían a ser los virtuales que se aplicaron mediante Google Forms. Tenemos el inventario de ansiedad de Zoom y el cuestionario de hábitos de vida, ¿no? También se procesó la data en el SPS mencionado anteriormente y acá tenemos la data del inventario de ansiedad de Zoom y la data de hábitos de vida, ¿no? Y pues finalmente adjunto algunas evidencias de la población a la que se aplicaron ambos formularios de manera física, que solo fueron 3 personas a los que se les aplicó de manera física y a las demás personas de manera virtual, ¿no? Con la ayuda de sus familiares. Gracias por su atención, eso sería todo. Muchas gracias.